La Agenda 2030 nos invita a no dejar a nadie atrás y prestar atención especial a los más vulnerables. En un contexto en que los impactos del cambio climático y los desastres de origen antrópico y ambiental están en aumento, se hace aún más relevante el llamado a atender las poblaciones más vulnerables. Durante los módulos anteriores hemos navegado temas importantes como la Agenda de Desarrollo Global y su vínculo con la reducción de pobreza y ambiente. Hemos visto cómo el desarrollo sostenible es indivisible desde las perspectivas ambientales, sociales y económicas. Y se han presentado ejemplos de esto. Por ejemplo, programas de protección social con enfoque ambiental, así como programas ambientales con enfoque social. Hemos evidenciado cómo la gestión integral de recursos naturales es una vía directa de reducción de la pobreza y cómo las ciudades, de ser manejadas de forma sostenible, tienen la posibilidad de ser un factor de cambio positivo en un mundo con crecimiento urbano exponencial. Esta unidad tiene como objetivo brindar una introducción al cambio climático y a la gestión de riesgos de desastres, regidas respectivamente por la Convención de Cambio Climático y la Agenda de París y el Marco de Sendai para reducción de riesgo de desastres. Estas dos agendas también están relacionadas con los ODS. Una vez que contemos con esta base conceptual, dialogaremos sobre cómo la integración de estas agendas globales puede reducir vulnerabilidades, incluyendo la posibilidad de retroceso en los avances de desarrollo de los más pobres. Desde la visión propuesta, aterrizaremos en 3 casos que ejemplifican los beneficios de esta integración para la reducción de pobreza y vulnerabilidades. El primero, desde la perspectiva del uso de un registro público unificado para atender a los más vulnerables en caso de desastre en República Dominicana. En este país se hizo un índice de vulnerabilidad climática que después fue integrado en el registro social. El segundo, desde la visión de soluciones naturales para la prevención de riesgos y desastres por medio de medidas de adaptación basada en ecosistemas, este caso de Perú. Y finalmente, se presentará un análisis regional de las políticas existentes para programas de transferencias condicionadas para reducción de riesgo de desastres. Recuerden darse el tiempo de hacer sus ejercicios y tareas, así como participar activamente en los foros de discusión y seguir con atención los comunicados del equipo docente del curso. Espero que disfruten de la sesión e invito a Gabriel Jaramillo, asesor regional de Cambio Climático y Recursos Naturales del PNUD, a dar inicio al curso. Hasta pronto.
quitar uno. Hola, ¿me oyen ahora? Andrea. A ver. Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Fantástico. Muchas gracias. Y disculpas por este pequeño inconveniente. Bueno, me imagino que retomo entonces desde la lámina anterior. Ok, les contaba que más adelante veremos un poco el por qué elegí compartir este video de adaptación basada en ecosistemas como un ejemplo de lo que es la unión entre estas dos agendas globales de reducción de riesgos y de cambio climático. Pero antes de eso, doy un paso atrás y quisiera dar una perspectiva global sobre el proceso de vinculación de agendas ambientales con las agendas de desarrollo y de alguna manera también las agendas de riesgo con las agendas de desarrollo. Y para eso tenemos que irnos hasta el 72. Me imagino que habrán ejemplos antes que esto, pero vamos a enfocarnos en este año en el que se realizó la primera conferencia sobre el medio ambiente humano. Es allí donde se realiza la declaración sobre este mismo tema y se empieza a discutir sobre la importancia de considerar los aspectos ambientales eh, la tierra para el beneficio del desarrollo del ser humano, pero también para otros beneficios intrínsecos de la naturaleza en sí, ¿verdad? Allí en esta conferencia se crea el PNUMA en su momento, ahora Programa de Naciones Unidas para el Ambiente o No Ambiente, y ya después, a casi una década más adelante, se genera la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo. Allí los vínculos se hacen mucho más evidentes y esto da pie a lo que viene después en este reporte que sale de Inglaterra, de este científico y estudioso de las ciencias políticas también, con este informe que se llama Nuestro futuro común. En donde ya se empieza a hablar de límites planetarios y de la necesidad de tener un cambio en el modelo de desarrollo simplemente para poder sobrevivir. Este informe se conoce mejor como el informe Brundtland, y es allí donde se empieza a desarrollar de una manera mucho más estructurada y articulada la vinculación entre los aspectos o pilares sociales, económicos y ambientales para poder llamar realmente al desarrollo que se quiere tener como un desarrollo sostenible. Un año después, en el 88, se crea el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que, que es un panel que busca evaluar la información científica, técnica y socioeconómica que está disponible sobre el cambio climático. Esto quizás por las mismas razones que tenemos en este momento, a pesar de que ya se podían ver y sentir los impactos del cambio climático, ya había una base de información bastante certera de que estos cambios estaban ligados a la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Todavía, así como hay ahora, todavía habían muchos escépticos y que necesitaban pruebas mucho más sólidas, científicas y refutables para poder generar un cambio en la manera de hacer el desarrollo. Entonces, ya en 1990 se entrega este informe que brinda la base científica irrefutable de que hay un vínculo realmente entre la manera en la que generamos un desarrollo a través de emisiones de gases de efecto invernadero por el desarrollo industrial y el aumento de temperatura y de gases en el planeta en general, ¿verdad? Ya en el 92 hay la famosa Cumbre de la Tierra, o Río 92, y es allí donde
el mundo entero plantea posicionar estas estrategias, de alguna manera, agendas globales acompañadas de convenciones, de instrumentos multilaterales que permitirían avanzar en ellas. Ustedes conocerán muy bien, allí está, por ejemplo, la Convención de Cambio Climático, la de Biodiversidad, la de Degradación de Tierras y algunos acuerdos asociados e instrumentos asociados que permitieron que podamos avanzar como planeta en este tipo de nueva visión y consideración de los aspectos ambientales en la manera en la que nos desarrollamos. Aquí hay un principio, dos principios que me gustaría compartir con ustedes de esta cumbre. El primero es que menciona allí el primer principio, que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Los seres humanos tenemos el derecho a una vida saludable, productiva y en armonía con la naturaleza. El principio cuarto habla de que para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerado un factor separado. Como les mencionaba, de esta cumbre salen tres grandes convenciones: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación. De allí sale también la Agenda 21 y esta Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Entrando ya a la Convención de Cambio Climático, ¿verdad? Es muy sencillo, digamos, fácil de entender, y creo que ya ahora es un conocimiento común. Pocos son los que no creen en que esto está sucediendo y que quieren cerrar sus ojos a la evidencia científica, pero es el proceso casi lineal que se puede ver o que hemos visto ya como humanidad. Es que al crecer la industria, la maquinaria y distintos otros factores como el uso de la tierra, pues simplemente tenemos un mayor uso de energía. En este mayor uso de energía y de recursos también se emite o se usan más combustibles fósiles, gas natural, carbón, petróleo, pero también, como digo, en el cambio de la tierra, de uso de la tierra, por ejemplo, con ganadería o con quema de bosques y otras formas de emisión de gases, pues simplemente tenemos más gases de efecto invernadero en el planeta, lo que hace que la atmósfera se ponga más densa y la temperatura aumente en el planeta. Ustedes saben, en el siglo XIX es cuando realmente con la revolución industrial se empiezan a acentuar estos cambios hasta el día de hoy, en donde son bastante evidentes y en un momento en la historia en la que estamos intentando de alguna forma controlar al menos este tipo de camino que hemos emprendido de desarrollo, y así controlar las emisiones y mantener un balance de alguna forma que permita que la temperatura del planeta no llegue a niveles que causen una irreversibilidad en el funcionamiento de los ecosistemas y sistemas de vida en el planeta. Entonces, por cambio climático se entiende a un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Nuevamente, y solo para dejar claro, el cambio climático no es ocasionado únicamente por las actividades humanas. Es un proceso natural que ha venido ocurriendo en el planeta innumerables veces, ¿verdad? El tema ahora, lo que estamos viendo y evidenciando y viviendo todos nosotros, es que este proceso ha sido acelerado por la manera en la que nos estamos desarrollando. Ya la Convención de Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas entra en vigor en el 94, 195 países la han ratificado, y la idea es poder
estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida que las interferencias antropogénicas peligrosas hagan que cambie aún más el sistema climático y ponga en riesgo la vida en el planeta, como dije antes. Ya sobre la convención en sí, ustedes recordarán el famoso protocolo de Kioto. Fue el primer intento de tener un acuerdo global que permitiera controlar las emisiones. Fue parcialmente exitoso. El protocolo buscaba reducir emisiones de gases de efecto invernadero en un 5% entre el 2008 y el 2012 comparado a 1990. No fue un protocolo que se acogió por absolutamente todas las partes y sus instrumentos funcionaron parcialmente, como les mencionaba. Ya en el 2007 se genera el Plan de Acción Bali, que empieza a hablar de mitigación, de adaptación al cambio climático también, pero también de otros aspectos importantes como las finanzas, la tecnología y la necesidad de tener una visión compartida en el planeta para una cooperación a largo plazo. En el 2009, en Copenhague, se genera un acuerdo en donde ya se mencionan montos importantes de financiamiento a los países en vías de desarrollo para poder reducir las emisiones y se habla en ese momento de un aporte de 30,000 millones de dólares como base para iniciar este cambio. En el 2010 en Cancún se genera o se crea ya el Fondo Verde Climático. Esto es el instrumento financiero que al día de hoy está funcionando a nivel mundial para localizar el financiamiento necesario que permitirá a los países cumplir y avanzar con sus agendas de clima, sus acciones determinadas a nivel nacional. Y así, por un lado, mitigar las emisiones, reducirlas, pero por otro lado también, en la misma proporción, adaptarse al cambio climático, a estos impactos que ya son evidentes al día de hoy. Allí también se genera el marco de adaptación, como menciono, y se crea un mecanismo adicional, que es el mecanismo RED+, que es el mecanismo que permite trabajar la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. En el 2011, en la plataforma de Durban, llega un acuerdo con fuerza legal que regirá desde el 2020 y se empieza a hablar de cómo hay que tener un mecanismo vinculante de alguna manera para que los países tomen medidas mucho más estrictas alrededor del cambio climático. En Doha, ya en el 2012, se ratifica el segundo periodo de vigencia del protocolo de Kioto, del 2013 al 2020. Es decir, tenemos dos protocolos o dos mecanismos en paralelo, el de Kioto, y ya les mencionaré más adelante el que ustedes seguramente ya conocen, que es el Acuerdo de París. Y en el 2013, en el Acuerdo de Varsovia, se reciben las primeras contribuciones nacionales, los primeros borradores de contribuciones nacionales para la reducción de emisiones. Se aprueba un marco oficial para la reducción de emisiones por degradación de bosques y deforestación y se empieza a dialogar sobre cómo manejar las pérdidas y daños que ya está ocasionando el cambio climático en los países en vías de desarrollo. Temas tan importantes como, por ejemplo, quién cubrirá los impactos en las economías causadas por el cambio climático, cómo se podrían generar esquemas de seguros y reaseguros para que los países puedan estar mejor protegidos, de quién es la responsabilidad de cubrir este tipo de daños, ¿verdad? Entonces son diálogos y de alguna manera
negociaciones que continúan todavía hasta el día de hoy. En el 2014 se continúa hablando de estas contribuciones determinadas a nivel nacional y de cómo debe haber ya una acción, no solamente compromisos para lograr un cambio. Se hace el primer borrador del acuerdo alrededor de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que después en el 2015 se convertiría en el Acuerdo de París. Este famoso acuerdo en el cual la gran mayoría de países y miembros de la convención al día de hoy han entregado un documento que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, en donde se comprometen a reducir una cantidad de emisiones de manera voluntaria y directa con las políticas, programas y procesos que ya tienen a nivel nacional de igual forma establecen qué medidas de adaptación realizarán de manera independiente y por su cuenta. Por otro lado, también plantean los países qué tipo de reducciones adicionales y qué tipo de procesos de adaptación adicionales implementarían en caso de recibir apoyo desde los países ya desarrollados o recursos, ya sea en transferencia tecnológica, en fortalecimiento de capacidades o en financiamiento para poder implementarlas. En 2016 tenemos la Alianza de Marruecos, en donde se habla básicamente de cómo poner en marcha ya estas contribuciones a nivel nacional. Lo mismo que ocurre en el 2017, hablando mucho sobre las reglas que deberían ser manejadas alrededor del Acuerdo de París, temas de transparencia, temas de asignación de recursos, temas todavía de responsabilidades comunes pero diferenciadas, entre muchos otros sistemas de información, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para este año tendremos lo que se denomina el diálogo de Talanoa, que básicamente plantea 3 preguntas a los países, que son ¿dónde estamos?, ¿a dónde queremos ir? Y ¿cómo llegamos allá? Estas preguntas, si bien son muy básicas, realmente están causando un debate a muchos niveles alrededor del mundo y ya en diciembre veremos qué resultados nos trae esta negociación. Quisiera mencionar que dentro de todas las negociaciones y como ustedes saben, en estas 2 vertientes de mitigación y adaptación, en donde se hace un énfasis muy concreto en la relación con la gestión de riesgos, es en la adaptación. Como les mencionaba antes, con el ejemplo de adaptación basado en ecosistemas, al lograr una adaptación adecuada, los países también evidentemente reducen riesgos al asegurarse que las cuencas hidrográficas estén bien protegidas, al asegurarse que la línea costera esté bien protegida, comenzando por soluciones naturales como un buen mantenimiento de los manglares, como un buen mantenimiento de los estuarios, procesos de reforestación, gestión integral de cuencas, gestión integral costera, etcétera, etcétera. Aseguramos que los impactos en las comunidades costeras y los impactos en las comunidades ribereñas y en el resto de las ciudades y comunidades no sean tan fuertes y por lo tanto disminuyamos el riesgo que significan estos impactos ambientales. Del otro lado, desde la perspectiva de gestión de riesgos, tenemos una historia bastante similar y de hecho muy cercana en el tiempo. Es importante entender que
las pérdidas que ocasionan los desastres pues están en aumento, ¿verdad? Acarrean graves consecuencias para la supervivencia, la dignidad y los medios de vida de los seres humanos, en particular los pobres. Y para el desarrollo logrado, este tipo de impactos pues puede causar inclusive retrocesos en los procesos y en las grandes inversiones, pérdidas muy importantes desde vidas hasta inversiones financieras sumamente importantes. Entonces, el riesgo de desastres es un motivo de creciente preocupación mundial cuyo impacto y acción en una región puede repercutir en los riesgos de otra y viceversa. Ello sumado a la vulnerabilidad exacerbada por la evolución de las condiciones demográficas, tecnologías y socioeconómicos, la urbanización sin plan, el desarrollo en zonas de alto riesgo, el subdesarrollo, la degradación del medio ambiente, la variabilidad climática y el cambio climático, las amenazas geológicas, la competencia por recursos escasos, el impacto de epidemias, presagio un futuro de amenaza creciente de los desastres para la economía mundial, la población del planeta y el desarrollo sostenible de los países en desarrollo. En las últimas décadas, más de 200 millones de personas se han visto afectadas en promedio cada año por desastres. Ya en el 89, volviendo a la lámina, la Asamblea General de la ONU proclama el Decenio Internacional para la Reducción de Riesgos y Desastres. En el 94, la estrategia de Yokohama para un mundo más seguro nos da directrices para la prevención de los desastres naturales y la preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos y su plan de acción. Es mejor conocida como la estrategia de Yokohama. En general, esta estrategia ofrece una orientación de capital importancia para reducir los riesgos de desastres y el impacto de los desastres. En el examen que se hizo sobre los progresos de esta estrategia, se señala como principales retos para concretar una acción más sistemática para hacer frente a los retos de desastre en el contexto del desarrollo sostenible y aumentar la resiliencia mediante el desarrollo de los medios y capacidades nacionales y locales de gestión y reducción de riesgo. Es decir, el localizar esta agenda y no mantenerla solamente a un nivel internacional o nacional. En el 99 surge la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos y Desastres y tiene como objetivo habilitar a las sociedades para resistir a los peligros naturales y desastres tecnológicos y ambientales. Esto con el propósito de reducir las pérdidas ambientales, humanas, económicas y sociales a través de la concienciación pública, el compromiso por parte de las autoridades públicas, el establecimiento de sociedades y redes intersectoriales, y el conocimiento científico. En el 2005 transitamos hacia el marco de acción de Hyogo. Y este es un marco de acción que estuvo en vigencia del 2005 al 2015 y plantea el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. Este marco constituyó una oportunidad excepcional para promover un enfoque estratégico y sistemático de reducción de la vulnerabilidad en las amenazas, peligros y los riesgos que estos conllevan. Puso en relieve la oportunidad, digamos, y la necesidad de aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. En este momento, el mundo ha transitado de manera decidida de una agenda de respuesta a una agenda de preparación y reducción de riesgos. Esto es muy importante. De esta manera, como ustedes saben, el mundo puede estar mejor preparado y tener una inversión mucho más coherente y mucho más eficiente al prepararse. Ustedes saben, hay diferentes cifras, pero básicamente $1 invertido en preparación nos ahorra hasta $5 en, digamos, respuesta. Finalmente tenemos ya el marco de Sendai, que es un instrumento sucesor del marco de Hyogo, que como vimos tuvo vigencia hasta el 2015. Y la principal diferencia realmente entre el uno y el otro radica en que el marco de Hyogo estaba enfocado en la gestión de estos desastres y
en Sendai el foco es la gestión de riesgo, esto que les acabo de mencionar, con mucha más fuerza para asegurar que la inversión y el foco está mucho más en la preparación para reducir riesgos y no en la respuesta al desastre. Como pueden ver, hay un proceso paralelo desde el 92 hasta el 2015, en donde cada vez hay más comunicación en estos marcos internacionales por las razones que ya mencioné anteriormente. Me gustaría rápidamente mencionar las 4 prioridades de acción del marco de Hyogo. La primera es la comprensión del riesgo de desastres. La segunda es la necesidad de fortalecer la gestión de riesgo de desastres para manejar mejor este riesgo. La tercera es invertir en la reducción de riesgo de desastres para ser más resilientes. Y la cuarta es mejorar la preparación frente a desastres para una respuesta eficaz y reconstruir mejor después de estos desastres. Asegurar una buena recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Ya integrando estas 2 agendas en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, pues podemos ver que las láminas anteriores no solamente hay un progreso paralelo entre estas 2 agendas, sino también ocurre al mismo tiempo el fortalecimiento y el establecimiento realmente de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esto no es coincidencia, realmente el 2015 fue un año de alineación de visiones, de incluso metas y objetivos que brinda un marco de coherencia mucho mayor para los tomadores de decisiones en gobiernos, así como para la sociedad civil. Es bajo este paraguas y una visión de universalidad de estos objetivos, de integración y de no dejar a nadie atrás, en el que se invita a los países a tener enfoques multidimensionales que permitan mayores y mejores resultados, así como un mejor manejo de recursos que ya son limitados, de hecho, en los países. ¿Cómo podemos ver entonces la relación entre estas 2 agendas, verdad? Se han logrado grandes avances, como se mencionaba antes, pero los esfuerzos para reducir el riesgo de desastres no coinciden realmente con la magnitud del desafío. El trabajo sobre la reducción de riesgos y de desastres, el cambio climático, la energía, el medio ambiente, a menudo se realiza en silos, a pesar del hecho de que estos problemas están íntimamente interconectados. Tenemos excelentes resultados en la región en cuanto a la adaptación basada en ecosistemas, como se mencionó desde el inicio. Esta aproximación no solo permite un uso más efectivo de recursos financieros, sino que hace un uso de conocimientos ancestrales, protege el conocimiento y los medios de vida de las comunidades y asegura resiliencia a los riesgos de desastres y al cambio climático. Entonces, básicamente, el mensaje aquí es que debemos cambiar nuestro pensamiento de gestionar eventos de desastre para abordar los riesgos subyacentes que son inherentes al proceso de desarrollo, con el objetivo de proteger el desarrollo de inversiones y en última instancia la construcción del agente de desarrollo basado en el riesgo, que requiere un sistema de gobernanza de riesgos en funcionamiento. Es evidente que la gobernanza efectiva del riesgo es difícil de lograr y necesita una amplia colaboración y propiedad de muchos socios, incluyendo múltiples agencias dentro del gobierno. Requiere a largo plazo un profundo compromiso para conectar planes, políticas y presupuestos, tanto de cooperación como los presupuestos nacionales y locales, así como un marco legal coherente para conseguir los impactos deseados en el mundo real. Estos objetivos de unir estas 2 agendas requerirán enfoques innovadores para gestionar y reducir riesgos asociados al cambio climático y en generar eventos de origen natural. Esto requiere un desarrollo de capacidades más allá de la formación tradicional. Necesitamos fortalecer las instituciones locales para que finalmente puedan coordinar, resolver problemas, involucrar a las comunidades, compartir información y hacer una suerte de transferencia de conocimiento en este proceso. El análisis científico y multidisciplinario combinado con el conocimiento local y la programación basada en el riesgo puede proporcionar soluciones prácticas para los desafíos de hoy, mejorando la comprensión y monitoreo de desastres, riesgos climáticos, así como aprender de los desastres que ya han ocurrido en el pasado.
y así poder integrar todas estas experiencias en la construcción de la resiliencia social. Es importante mencionar que hay un trabajo aún muy importante para mejorar los arreglos de financiamiento actuales que no son propicios para una integración adecuada de estos enfoques a través de sectores y niveles. La financiación de los donantes para la reducción de riesgos de desastres tiende a ser muy fragmentada y a veces no está bien alineada con las prioridades nacionales. El financiamiento internacional para la reducción de riesgos de desastres está demasiado enfocado en países de ingreso medio, dejando a los de menos de desarrollo sin el apoyo que tan desesperadamente necesitan. También es predominantemente financiado por los presupuestos de emergencia, lo que inhibe en muchos casos los esfuerzos a largo plazo para construir resiliencia y lograr realmente un desarrollo sostenible. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes un ejemplo adicional que tiene que ver con la integración de estas dos agendas y también en cómo de una manera innovadora se pueden manejar sistemas que permiten una respuesta adecuada con base en una planificación e insumos sociales inclusive para la gestión del riesgo. Los vínculos sociales en el ambiente son particularmente relevantes en la República Dominicana, país vulnerable al cambio climático y los desastres naturales. Según el Índice Mundial de Riesgo Climático 2015, el país ocupó el octavo lugar de las 10 naciones más afectadas por eventos como se contempla. La región de América Latina hay 8.4 millones de personas que viven en territorios vulnerables y hay 29 que son muy vulnerables a inundaciones. Y por eso es muy importante que incorporemos en los programas de protección social de una manera integral la parte ambiental, políticas ambientales y políticas de protección contra riesgos. La vicepresidencia de la República Dominicana, con el Sistema Único de Beneficiarios, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas a través del proyecto desarrollado por la Iniciativa Ambiente y el Portal para la Transferencia de Tecnología y la Acción frente al Cambio Climático y Caribe, diseñaron un índice y luchar contra la pobreza. Se abre así un camino hacia la implementación de barreras ambientales en los sistemas de protección de proteger los bienes y las vidas de las personas. El índice de vulnerabilidad a choque climático es un directo impacto será afectado por eventos climáticos extremos, cañas, ventas e inundaciones. El ingreso laboral promedio del hogar, la estructura física de la vivienda, la cercanía el índice asume valores entre 0 y 1, mientras los hogares tienen una probabilidad de ser afectados por choques climáticos. Los primeros resultados son aquellos situados en zonas urbanas y los más
IVA constituye una con las estrategias de adaptación al cambio climático y de gestión de riesgos ambientales y sociales, consonancia con la estrategia nacional y la agenda de desarrollo sostenible. República Dominicana se convierte así en pionera en las ambientales y sociales. La respuesta globales para reducir el riesgo de ambientales y contaminación ambiental, abundar sobre las socioeconómicas y climáticas, desde el país hasta el local. La intervención y sostenible. Bueno, con este video y de un caso práctico, me gustaría pasar ya a una serie de conclusiones y quizás abrir la posibilidad de que podamos conversar, intercambiar preguntas y respuestas. Como mencionaba desde el comienzo, hay estos marcos internacionales que han logrado posicionar los dos temas en las agendas de los países, pero los avances son algo dispares entre estas dos agendas y mecanismos. El punto de encuentro más fuerte que hay entre las dos agendas es la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos a desastres, pero aún se requieren mayores esfuerzos para lograr mejores sinergias desde el punto de vista de desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás y atendiendo a los más vulnerables primero. Este no es un proceso inmediato o rápido. Normalmente es importante empezar donde los vínculos ya son evidentes a nivel de territorio, a nivel de país e inclusive de región. Y se requiere un enfoque de todo el gobierno. No se puede mantener un enfoque de silos verticales u horizontales. Es importante que los equipos de reducción de riesgos puedan hablar con ministerios de ambiente, que los ministerios de ambiente puedan hablar con ministerios de economía, de desarrollo, con gobiernos locales para poder realmente generar soluciones integrales y sostenibles. Es importante continuar evidenciando y posicionando estos vínculos entre la reducción de riesgos y desastres, el cambio climático y los procesos de desarrollo más amplios, para que así podamos promover la acción de ambas agendas de manera integrada. Siempre hay retos adicionales, ¿verdad? Y creo yo que uno de los más importantes es traer coherencia con los otros instrumentos globales de los que son signatarios los países. Al comienzo les comentaba, después de Río, del 92, surgen otras convenciones, entre ellas las más visibles en este momento es la de biodiversidad y la de la lucha contra la desertificación. También en esas convenciones hay recursos, hay procesos y evidentemente hay posibilidad de generar sinergias con la Convención de Cambio Climático y con estos procesos de reducción de riesgos y desastres. Así que es importante posicionar los temas de manera separada en las agendas internacionales, nacionales y locales, porque ya cada uno de ellos es en sí una prioridad y requieren una atención especial, pero no debemos perder la vista del resto de procesos
que están avanzando y sobre los cuales tiene que haber una coherencia mínima, tanto para el posicionamiento de los países a nivel internacional como para el mejor uso de los recursos a nivel local y nacional. Con esto, pues, agradecerles su atención y abrir el foro a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Veo aquí que hay una pregunta sobre seguros y reaseguros, si hay experiencia de pólizas o condicionados por riesgos climáticos y resultados por siniestralidad. Ricardo, efectivamente hay propuestas en este momento de cómo manejar ese tema. Estamos justamente trabajando al nivel de Naciones Unidas para entender cuál sería el rol especialmente de las compañías aseguradoras y reaseguradoras en países en vías de desarrollo. Hay dos factores que impiden que puedan ingresar las aseguradoras de una manera mucho más sostenida y fuerte para atender temas de riesgo climático. Y uno de ellos es evidentemente disculpa. Políticas de suscripción, sí, justamente. El tema allí es de qué manera puedes generar el volumen necesario para que puedan las empresas aseguradoras hacer realmente un negocio sostenible para ellos también. Y por otro lado, el nivel de riesgo tiene que ser compartido de alguna forma con otras fuentes de financiamiento. Se está hablando mucho de cómo hacer un de-risking a través de inversiones de desarrollo, para unirlos con otro tipo de inversiones, incluyendo de las aseguradoras, para mantener una sostenibilidad en el tiempo. No tengo una respuesta mucho más concreta en este momento, pero con gusto compartiré contigo un par de documentos que se han generado a nivel global alrededor de esta discusión. María del Pilar Enríquez, ¿cómo ha sido el avance de los países en desarrollo con la gestión de riesgos y ambiental? Es una pregunta bastante amplia. Hay distintos niveles de avance, efectivamente, dependiendo del país. Un minuto. Pero en términos generales, la región de América Latina y el Caribe ha tenido importantes avances en lo que se refiere a normativa. Tenemos una posición muy fuerte en las acciones determinadas a nivel nacional. Allí tenemos un enfoque muy fuerte, por ejemplo, en temas de agua, en temas de resiliencia y adaptación al cambio climático. Esto permitirá eventualmente y ya en el corto plazo que los países puedan recibir recursos para atender estos temas. En cuanto a reducción de riesgos, yo estimo, de acuerdo a lo que se puede evidenciar a nivel regional, que todavía hay un enfoque muy fuerte hacia lo que es la respuesta a los desastres. Tenemos presupuestos ya en la mayoría de los países destinados a responder a las emergencias post-desastre, y esto de alguna forma debe cambiar eventualmente para que podamos tener más inversión en preparación y de esa manera
reducir el impacto ya de estos distintos tipos de desastres de origen natural. Y estamos hablando no solamente de cambio climático, estamos hablando también de terremotos, por ejemplo, fuegos. Vamos a verlo desde una perspectiva mucho más integral, como riesgos energéticos, riesgos tecnológicos en los países. Entonces, mencionarte nada más que en la región el enfoque todavía sigue siendo mucho en la respuesta y no tanto en la preparación, y eso definitivamente debe cambiar. Veo una pregunta, perdón, de Pamela Gallo, la hizo al inicio del taller. Está preguntando sobre las fechas de entrega de las tareas, foros de discusión o preguntas. Eso lo encuentras en la plataforma en detalle. Si es que hay algún tipo de consulta al respecto específica, en donde no haya claridad en la plataforma, por favor, haznoslo saber. Hay también la posibilidad y de hecho, la tarea de este curso específico es el poder comentar en el blog. Tú mencionas acá que es importante conocer puntos de vista de otras personas y compartir tu propia opinión. Es justamente eso lo que buscamos en la tarea que viene seguida de este taller específico, es la posibilidad de que ustedes puedan plasmar un ejemplo concreto de sus países, de sus propias experiencias respecto a la posible unión de estas dos agendas en procesos de desarrollo local o nacional, que puedan comentar cómo se podría mejorar en el caso específico que están planteando, y que por lo menos comenten ustedes esas experiencias que colocan los otros colegas y compañeros en el blog, que puedan retroalimentarlas y que también otros compañeros puedan retroalimentar sus reflexiones al respecto. El blog está allí abierto para otros temas, ¿verdad? Entonces, si quieren, es el espacio y la plataforma donde podemos intercambiar esas ideas. ¿Alguna otra pregunta? Al parecer no hay más por el momento y llegamos con 3 minutos. Pasadas las 10, 4 minutos pasadas las 10 al cierre de este curso. A ver, acaban de escribir en el chat, perdón, que hay una serie de preguntas adicionales. Con gusto compartiremos la presentación, las notas de la presentación y el video como se solicita. Sobre el TSA y el caso Guatemala, entiendo que mi colega Marlon Flores va a profundizar al respecto. Y sí, al parecer hay una confusión entre el módulo 5 y el módulo 6. Permítanme nada más mencionar que todo el módulo relacionado con TSA, el caso Guatemala, está relacionado con el módulo anterior que lo dio Marlon Flores. Si es que hay allí alguna consulta adicional, por favor háganlo saber por escrito en el blog o directamente a las
Sí, allí están hablando justamente que el TSA lo vieron la semana pasada. Justamente, sí hay una confusión. En este módulo no se ve el tema TSA, lo dieron ya con Marlon Flores la semana pasada. En todo caso, para cualquier consulta, ustedes tienen allí en la plataforma los puntos de contacto. Está el blog y pues les invito a hacer este ejercicio de intercambio de ideas. Si no hay más en este momento, pues les agradezco por su atención y participación y damos por cerrada esta sesión. Que tengan un excelente día y buen cierre de semana.